Saludos, espero estén bien. Un fraterno saludo desde la ciudad de Oaxaca. Vamos a comenzar con una serie de estudios, con una serie de análisis acerca de la vida de Jesús de Nazaret. Espero que estén de acuerdo conmigo en el sentido de que debemos de aprender sobre este personaje, seas ateo, se le considera ateo, seas cristiano, seas católico, independientemente de la religión o de la ideología que profeses, quiero pensar que estos análisis serán de mucha ayuda. Entonces quiero con esto iniciar una serie de capítulos en los cuales abordaremos el tema de la obra de Jesús de Nazaret. Así que espero que te sean de ayuda, te sean de edificación y, ¿por qué no? A lo mejor hacer una crítica ya sea constructiva o de mejor análisis. Entonces vamos a comenzar. El ser humano desde el principio de los tiempos siempre se ha preguntado por la existencia de una deidad. Todo el tiempo ha sido un cuestionamiento, la máxima interrogante. ¿Hay un Dios? Y si este Dios existe, ¿cómo es? Entonces, el hombre siempre ha tratado de darle una forma a lo desconocido. Nosotros hemos observado en las culturas que nos han precedido, sean los egipcios, los babilonios, sean los chinos, incluso aquí en México, todo el tiempo se han encontrado todas las culturas pirámides, monumentos, sepulcros, diferentes vestigios que nos hablan de que esas culturas siempre buscaron la forma de adoración, de adorar. Incluso han adorado al jaguar, a una montaña, a un árbol, a un río, a diferentes objetos materiales, diferentes cosas materiales. El hombre siempre ha buscado la forma de adorar. Aquí en México, por ejemplo, que estuvo o se conoció o se ideó un personaje llamado Quetzalcóatl. Fue un asunto que levantó mucha curiosidad entre los invasores de Europa, principalmente los españoles, que cuando ellos llegan a lo que conocen como Tenochtitlán o Tenochtitlan, supieron que estaban frente a un pueblo de religión politeísta, es decir, tenían muchos dioses, ¿verdad? Tenían muchos dioses, pero sobresalía la imagen de un dios en especial, que era ¿quién? Quetzalcóatl. Se dieron cuenta que este dios, esta deidad, estaba por encima de las demás. Cuando los españoles llegan al área de Campeche, de Guatemala, y encuentran vestigios de la cultura maya, que para ese entonces ya había desaparecido, igual encuentran ahí una religión politeísta, pero sobresalía un personaje, sobresalía una deidad conocida como Kukulcán. Y curiosamente era el mismo personaje, pero en lengua maya, es decir, la serpiente emplumada o la serpiente que vuela. Entonces todo el tiempo en las diferentes culturas han surgido deidades, porque el hombre todo el tiempo ha buscado en qué creer o qué adorar, como que ya traemos algo en nuestro ser que nos lleva a buscar adoración hacia algo. Incluso hay personas que se adoran, por ejemplo, a sí mismas, ¿no? O a los hijos. La idolatría a los hijos, la idolatría a una religión, la idolatría a una imagen, la idolatría a la naturaleza, el famoso panteísmo, la idolatría a un Dios conforme a cómo yo pienso que es. Recuerdo cuando un cantante por ahí llamado Ricardo Arjona, ¿no? Hizo una canción hablando de Jesús de Nazaret, pero un Jesús conforme a sus ideas, conforme a sus opiniones o conforme a lo que él quiere que sea Jesús. Pero si nosotros nos vamos a la cuestión bíblica, pues Jesús no es el de la canción, no es el Jesús que muchas veces nosotros imaginamos y no le conocemos. Entonces siempre han existido interrogantes. ¿Cómo es esa deidad? ¿Cómo es? ¿Qué quiere? ¿Qué carácter tiene? ¿Qué es lo que pretende? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué nos mantiene aquí? ¿Por qué no nos da la cara? Entonces, desde los filósofos, desde la época antigua, los filósofos ya se planteaban siempre la búsqueda igual de lo que ellos le llamaban el conocimiento de la verdad.
No por nada filosofía es amante de la sabiduría. Y ellos buscaban la última causa, es decir, la gran verdad. ¿Qué es esa gran verdad? Es decir, realmente, ¿qué es Dios? Y ellos formulaban las famosas teodiceas del mal. Por ejemplo, decían, ¿por qué el mal existe? Puede ser porque nuestro Dios es malévolo. Puede ser porque Dios no puede acabar con el mal. Entonces, si no puede acabar con el mal, entonces no es Dios. O sí puede acabar con el mal, pero no quiere. Entonces no es un Dios benevolente, sino que es un Dios que disfruta del mal. Ellos se formulaban las teodiceas y buscaban las formas de buscaban la forma de Dios. ¿Sí? Platón, uno de los grandes filósofos, escribió en uno de sus libros el famoso mito de la caverna. Igual, de la misma forma, él planteaba de quién realmente mueve los hilos invisibles en que nosotros lo que vemos realmente no lo vemos, sino es producto nada más de una idea. Yo les recomiendo que pudieran darle una ojeada al mito de la caverna de Platón y créame que sí te pone a pensar acerca de qué es real, qué no es real, qué es ficción y qué es verdadero. Muy interesante el análisis que Platón hace acerca de lo que vemos, qué tanto de lo que vemos es verdadero y qué tanto es falso. Y de acuerdo a Platón, pues casi el 99% de lo que nosotros vemos, pues no es tan real como nuestro cerebro lo capta. Bueno, ahí se los dejo de tarea, el mito de la caverna del libro La República de Platón, muy interesante. Entonces, todo el tiempo el hombre ha tratado de darle una idea, una forma a Dios. Y para eso el hombre ha creado religiones. Y en el mundo tenemos pues las religiones grandes. La más grande es el cristianismo, es la religión por excelencia, pues no por nada tiene 2.400 millones de adeptos o simpatizantes. Ya de ahí seguidos por el Islam, que tiene 1.400 millones de simpatizantes. Bueno, esto acorde a las estadísticas, ¿no? Que a nivel mundial no tenemos la cifra exacta. Pero vaya, el cristianismo es la religión por excelencia, es la más grande. Aunque se habla, de acuerdo a los pronósticos, que en pocos años el Islam va a rebasar al cristianismo. Lo va a rebasar, lo va a superar. Tenemos al representante de lo que se consideraría la iglesia cristiana, que es el llamado Papa, ¿no? Y no hay ningún líder religioso, ni musulmán, ni evangelista, ni judío, ni hindú, ni budista, que sea recibido en los diferentes estados como lo es el Papa en turno. No hay, este hombre es recibido con la calidad de un estadista, no de religioso. Él es la única religión que tiene un estado propio, un estado independiente, como lo es el Vaticano. Entonces el cristianismo es la religión por excelencia. Ya les decía yo, las estadísticas marcan que son 2.400 millones de simpatizantes o que comparten esa ideología del cristianismo, seguido por el Islam, con 1.400 millones de adeptos. De ahí el hinduismo con 1.200 millones de simpatizantes. Y curiosamente, hasta por ahí en la colita de las religiones está el judaísmo con 13 millones de practicantes del judaísmo. Curiosamente es la religión que Jesús de Nazaret practicó. Él no fue católico, él no fue cristiano, él no practicó el Islam, ni el hinduismo, ni el budismo, él fue judío, practicó la religión judía. Entonces el judaísmo es una de las religiones más pequeñas a nivel mundial. Y el cristianismo es el que se lleva de calle a todas las demás. Y cada religión ha basado sus creencias en los libros religiosos. El cristianismo, por su parte, tiene lo que conocemos como la Biblia cristiana,
Las diferentes corrientes cristianas pues tienen algunas diferencias. No es lo mismo la Biblia que maneja el público, la iglesia cristiana evangélica o protestante, al libro que maneja la iglesia cristiana católica. Tienen diferencias en cuanto al número de libros, pero casi vienen siendo lo mismo. De ahí tenemos a las diferentes religiones como el Islam, que ellos se fundamentan su ideología espiritual en el Corán, en el famoso Corán. Bueno, el Corán y la Biblia hebrea tienen similitudes. El Corán, la Biblia hebrea y la Biblia cristiana tienen similitudes en el inicio, en los primeros 5 libros. Ahí son casi idénticos esos 3 libros, tanto en el cristianismo, en el judaísmo y en el islam comparten los primeros 5 libros de la Biblia, y el Corán pues de ahí se va por otro lado, y el cristianismo le agrega una segunda parte a la Biblia judía. Entonces por ahí podemos hablar que hay ciertas similitudes sin ser lo mismo. Tenemos al hinduismo, que basa su ideología en los famosos 4 Vedas, sus libros, los 4 Vedas, y tenemos por ahí a una religión pequeña pero importante para el tema que nos ocupa, que es el judaísmo, la religión que practicó Jesús de Nazaret. El judaísmo basa su fe, su religión, su creencia, la basa en el famoso Tanaj, el Tanaj, que es la Biblia hebrea, lo que se conoce en el mundo cristiano como el Antiguo Testamento. Tiene algunas diferencias, ¿por qué? Porque el idioma hebreo y arameo son idiomas muy ricos, son idiomas muy floridos, y a los idiomas que fue transcrito o traducido el Antiguo Testamento, pues hay palabras que no tienen una palabra similar en otros idiomas. Por eso realmente los judíos pues se ríen de los practicantes del cristianismo, ¿no? Sean evangélicos, pentecostales, protestantes, católicos, se ríen porque ellos leen la Biblia de una forma, vamos a llamarlo, correcta. ¿Por qué? Porque ellos tienen la versión original y la leen en hebreo, y muchas palabras pues no tienen equivalentes en nuestros idiomas. Entonces, vuelvo a lo mismo, nosotros nos basamos en una religión llamada el judaísmo, que fue quien nos aportó el Antiguo Testamento. Ahí se basa también el cristianismo y también el islam. Se parecen bastante en las primeras partes. El islam se va por un lado porque ellos tienen a su profeta llamado Mahoma, y a su deidad llamada Alá, y por el lado del judaísmo pues está la deidad que ellos le llaman Yahweh o Jehová normalmente, que no es un nombre en sí, son significados, y por ahí también le ponen Adonai, eterno, Elohim, el Kadosh, le ponen otros nombres. Y en el cristianismo pues nosotros le llamamos Dios a secas, Dios, y a su profeta, que nosotros lo tenemos como Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el Salvador. Esos son los nombres que se le han adaptado en el cristianismo a Jesús de Nazaret. Entonces, Jesús practicó ¿cuál religión? Bueno, practicó la religión judía. Cumplió con los rituales judíos, lo que es la circuncisión, los sacrificios, los días de descanso que marca la Tanaj, que es el libro judío. Jesús de Nazaret cumplió con esos requisitos de judío. Él no fue a misa, él no fue al culto evangélico, él iba a la sinagoga de los judíos y leía lo que ellos conocen como la Tanaj. Los judíos realmente tienen una gran historia literaria, espiritual, porque ellos sí tienen mucho conocimiento. Tienen la Tanaj, y el núcleo de la Tanaj es la Torá, que nosotros se traduce como la ley, el famoso libro de la ley, que en el cristianismo lo conocemos como el Pentateuco. ¿Por qué Pentateuco? Bueno, porque la Torá son 5 libros, pero se tradujo para el cristianismo como Pentateuco, es decir, Penta 5, Teuco rollos, los 5 rollos.
El cristianismo, recuerden, lo llamamos Pentateuco y los judíos le llaman Torá, que es la ley. Y de ahí los judíos tienen más libros, una colección de libros llamada Talmud. El Talmud, que son las reflexiones, las meditaciones, las anotaciones que van haciendo los diferentes rabinos, y está la Mishnah, la Gemara. ¿Y qué trato de decir con esto? Bueno, que irónicamente el cristiano, sea de la corriente religiosa que sea, pues estamos realmente en pañales. Estamos en pañales porque estamos siguiendo a un hombre o nos estamos identificando de un nombre, de un hombre del cual no conocemos nada, a diferencia del Islam. El Islam, los de la religión Islam, el Corán es muy leído, es muy venerado, es un libro de culto. Es un libro que desde niños ellos lo aprenden a leer y a interpretar. El judaísmo, por su parte, también. Los judíos de verdad que tienen una religión pues, admirable porque ellos desde niños leen la Tanaj. Es parte de su cultura, es parte de su ser, es parte de su identidad, la Tanaj. Ellos no pierden contacto con la Tanaj, sean comerciantes, sean soldados, profesores, deportistas. Ellos tienen muy incrustado en su sangre las letras de la Tanaj. Y el cristianismo, por su parte, a pesar de ser la religión tan grande, tan numerosa, tiene, no digo todos, porque lógicamente hay excepciones, hablo de una regla general, más no absoluta. La regla absoluta pues no tiene excepción, pero la regla general pues tiene mayoría. Entonces, por regla general, la religión cristiana desconoce de Jesús el Cristo. Desconoce. Y hablo de los católicos, hablo de los evangélicos con sus diferentes denominaciones, pentecostales, presbiterianos, bautistas. Hay desconocimiento. Es un tanto irónico, pero a pesar de muchas personas identificarse con Jesús el Nazareno, no tienen nada de idea de él. Se desconoce. Entonces, esa es mi intención, que aprendamos juntos acerca de esta persona llamada Jesús de Nazaret, porque salen muchas preguntas. El Salvador, Jesús el Salvador, ¿Salvador de qué o de quién? ¿Por qué Salvador? No, pues me salvó a mí. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué si yo no se lo pedí? No, pero te salvó. ¿Y cómo me salvó? Pues murió en una cruz por ti, pero yo no lo maté. Yo no le pedí que lo hiciera. Y además, ¿por qué salvarme si yo estoy libre? Yo soy salvo. ¿Por qué yo nunca pedí ayuda? Es que Jesús es el Mesías. ¿Mesías? ¿Qué es eso? Bueno, mi intención de todo corazón es que aprendamos a conocer de Jesús. A mí me apasiona este tema por la fe que profeso y todos los días, desde hace algunos años, dedico unas horas al estudio de la vida de Jesús de Nazaret, a entender por qué es el Mesías, por qué es el Salvador, por qué ha levantado tantos debates, tanta pasión, tanto amor en el mundo. ¿Por qué? Y es la intención. Bueno, y quiero comenzar platicando acerca de este libro, que se conoce a nivel mundial como la Biblia. Bueno, la Biblia es un nombre que viene del griego, de una ciudad antigua llamada Biblos. Esa ciudad fue muy famosa porque ahí se fabricaban los famosos papiros, que era lo que conocemos actualmente como papel. Por eso papel, paper y papiro pues vienen teniendo una similitud fonética, ¿no? Suenan casi igual. ¿Y de dónde viene? Pues del papiro, del vegetal papiro. Entonces, anteriormente, hace miles de años, se escribía en papiro, en rollos. No se escribía como escribimos actualmente, se escribía en rollos. Y la Biblia comenzó siendo escrita en rollos de papiro y en algunos casos en pergaminos. El pergamino es lo mismo, son hojas pero de origen animal, principalmente de cordero, piel de cordero. Y ahí se iban anotando las diferentes palabras. Y la Biblia, como les dije, significa biblos. Biblos, ¿por qué? Porque de la ciudad antigua donde fabricaban los papiros.
Entonces podemos decir que Biblia significa conjunto de papiros, que a su vez significa conjunto de rollos. ¿Por qué? Porque el papiro lo enrollaban y ahí se iba anotando. Entonces, ¿la Biblia qué es? Pues es un conjunto de rollos. Anteriormente eran rollos, solo que cuando se creó la imprenta con Gutenberg, pues el primer libro que se imprimió fue la Biblia cristiana. Las traducciones que hubo, las diferentes, una de las primeras traducciones al castellano, pues fue la famosísima Reina Valera, ¿no? Si no mal recuerdo, fue Cipriano de Valera y Casiano Reina, si no mal recuerdo. Entonces se le conoce como la famosa traducción Reina Valera, que al final no se parece a la Biblia, en las palabras no se parece a lo que actualmente leemos, porque los idiomas van cambiando conforme pasa el tiempo, van sufriendo modificaciones. Una modificación, por ejemplo, ¿no? La palabra ojalá. Ojalá, incluso viene en la Biblia. ¿Y qué significa ojalá? Alá quiera, ¿no? Y eso fue una adaptación del árabe. Entonces, hay palabras que no deberían de estar en la Biblia como la conocemos, porque no han tenido sus equivalentes en nuestros idiomas. Entonces, la Biblia es el libro por excelencia profético. A pesar de que hay muchos más libros, a mi parecer, como poco conocedor, yo doy por hecho que las afirmaciones asentadas en este libro son reales, son ciertas. Para mí no me sorprenden las noticias, no me sorprenden los sucesos actuales, ni lo que va a venir. ¿Por qué? Porque este libro no los anticipa. Es el libro profético por excelencia. Por ejemplo, un tema nuevo, el tema que está de moda, la inteligencia artificial. Bueno, este libro ya lo menciona con una escritura equivalente a 2700 años. Aquí un profeta ya nos habla de la inteligencia artificial. Entonces es el libro profético por excelencia. Y bueno, no crees en esto, pues creo que puedes creer en las noticias. Creo que puedes creer en los sucesos que nos están pasando. La sequía, las guerras, los diferentes sucesos, pues bueno, ya con miles de años de antigüedad ya habían sido profetizados. Entonces, por eso me aboco más a este libro, porque es el libro que yo considero que es el libro profético por excelencia. Y este libro, que podemos ir fácilmente a la librería más cercana y comprar un ejemplar, pues bueno, este libro ha sufrido mucha persecución. Durante muchos años este libro fue prohibido, y por ahí las religiones lo guardaron y no dejaron que cualquier persona tuviera acceso a este libro. Los precursores de la Biblia cristiana fueron perseguidos, fueron asesinados. Muchas personas, por guardar extractos de papiro con cartas que vienen en el Nuevo Testamento, fueron asesinados. En la Edad Media se habla ahí de una época oscura, donde surgió una comisión, un consenso llamado la Santa Inquisición. Bueno, pues esta comisión, pues algunos o la gran mayoría hemos escuchado las terribles ejecuciones que hicieron con los que cuidaban o los que se atrevían a leer, y principalmente este libro. Entonces, este libro ha costado no dinero, sino ha costado persecución, ha costado muchas ejecuciones a quienes lo guardaron. Por eso es que este libro no llegó completo hasta nuestros días. Esa es la realidad. Habrá personas que dirán, ¿qué cosas dice este hombre? ¿Qué cosas dice? Si la Biblia está completa, pues históricamente no está completa. No está completa. Muchos libros se perdieron. Por decirles un ejemplo, las famosas cartas de Pablo, del apóstol Pablo, ya no llegaron todas a integrar este libro, porque muchas se perdieron. Se perdieron porque a lo mejor los que las tenían guardados, a lo mejor fueron asesinados y esas cartas fueron quemadas.
Y la misma Biblia nos da evidencia de que hubo otros libros que no llegaron hasta nuestros días. ¿Qué es lo que llegó a nuestros días? Bueno, los diferentes consensos o concilios, reuniones pues que se han hecho a través de la historia para que se llegue a un acuerdo de qué realmente comprende la Biblia. Entonces, con lo poco que nos ha llegado o lo mucho que nos ha llegado, con eso nosotros podemos sacar nuestras conclusiones acerca de conocer al Dios bíblico, que es el Dios que se presume que acepta la mayoría de la población mundial. No por nada comentaba que la religión grande es el cristianismo. El cristianismo, que es la religión por excelencia, pero desafortunadamente desconoce del libro que dio inicio al cristianismo. No hay conocimiento, solo hay ritual, solo hay ideología, solo hay tradición, solo hay cultura, pero no hay en sí conocimiento. No hay, el cristiano es muy poco dado a leer, es muy poco dado a ilustrarse, a diferencia de los que practican el Islam, a diferencia de los que practican el judaísmo. El cristiano no lee, esa es la realidad. El cristiano solo se deja llevar por sus ministros religiosos, como se llamen, sacerdotes, pastores, predicadores. Pues con mucha pena digo que el cristiano es flojo y es crédulo a la primera, no tiene la intención de investigar. Ojo, no hablo de todos, porque por ahí habrá alguien que diga, eso no me queda a mí, adelante, pero por regla general el cristiano no tiene conocimiento de lo que profesa, no tiene conocimiento de lo que practica. Y vaya, es una religión pues la más rica. El cristianismo es la que más recursos tiene, es la que más propiedades tiene, es la que más debate ha levantado. ¿Pero por qué? Por el desconocimiento que tiene de este libro. Así que si estás de acuerdo, pues yo quiero acompañarte y que tú me acompañes en la historia de Jesús el de Nazaret. Te digo historia porque para mí yo no tengo ni la menor duda que Jesús de Nazaret vivió. No tengo ni la menor duda que Jesús de Nazaret fue el Mesías, es decir, el Salvador, el Hijo de Dios y el enviado a este mundo para anunciar una buena noticia. Espero de todo corazón que me puedas acompañar. Estaremos subiendo los diferentes capítulos. Esto fue a forma de introducción. Y si tú te preguntas, bueno, ¿por qué no el Islam? ¿Por qué no el hinduismo? ¿O por qué, si nosotros somos de una cultura tan rica como lo fueron los aztecas, los mexicas, los mayas, ¿por qué no regresar a esos orígenes? Bueno, porque te quiero decir que este libro también aborda esos temas. ¿Quién era Quetzalcóatl? ¿Quién era Kukulcán? También los aborda en este libro. Así que si te interesa, podemos ir descifrando los diferentes mensajes y sobre todo conoceremos la persona de Jesús de Nazaret y que muy probablemente choque con las ideas que tú tienes de él. Probablemente algunas cosas te decepcionen y no porque Jesús las haya hecho mal, sino porque nosotros las hemos entendido mal. No por nada cuando Jesús anduvo en la tierra que hoy se conoce como Tierra Santa, Jesús terminó solo. Jesús terminó en una cruz. ¿Con quién? Completamente abandonado por sus seguidores. Este libro nos indica que Jesús de Nazaret llegó a tener miles de seguidores, miles. Y se nos narra que en esos miles, en cuestión de unas horas, lo abandonaron. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús no les gustaron. Y muchas veces nosotros estamos siguiendo a una imagen equivocada, de acuerdo a lo que nosotros creemos. Entonces te invito para que juntos podamos ir en este viaje que durará no sé cuántas semanas, pero que iremos desentrañando los mensajes de Jesús, porque Él habló en parábolas. ¿Para qué? Para que sus dichos no fueran modificados a través del tiempo. Y es tan
tan rica el legado que Él nos dejó. Es tan rico la espiritualidad que este gran ser nos ha dejado para que nosotros podamos conocer esa incógnita. ¿Cómo es Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y por qué estamos en este mundo donde hay niños violados, donde hay niños ejecutados, donde hay niños secuestrados, donde hay tanta maldad, donde hay guerras, donde hay hambre, donde hay frío, donde hay mucho calor, donde hay mucha sequía, donde hay pobreza y hay mucha riqueza, donde hay mucha desigualdad, mucha falta de justicia? ¿Qué es el mensaje que Jesús tiene para nosotros? Lo iremos descubriendo a través de estos análisis y reflexiones. Gracias por tu tiempo y esto fue a manera de prólogo. Nos estamos viendo en el siguiente estudio. Saludos y hasta la próxima.